Bueno, yo soy Maru López, soy candidata a senadora por el Frente Nueva Izquierda, estoy con Valeria Donato. Hola, ¿qué tal? Soy Valeria Donato, candidata a diputada nacional por el Frente Nueva Izquierda. Y vamos a contarles un poco de la actividad de hoy sobre violencia de género, género en general y aborto. Bueno, nosotros pensamos esta actividad que la estamos haciendo en el marco de la campaña, pero que tiene el objetivo de ser el puntapié de una serie de actividades alrededor de algunas cuestiones que nos preocupan mucho. Nosotras tenemos el acuerdo global que hay en el último periodo, se han visibilizado muchos aspectos, hay discusiones que dejaron de ser restringidas o prohibidas, se empezó a hablar, se empezó a visibilizar algunos de los problemas que tenemos las mujeres y que tiene también la diversidad. Pero no creemos que esa visibilización de por sí resuelva estructuralmente las causas que la generan. Creemos que al mismo tiempo que hay discusiones que se hacen más abiertamente, vemos cada vez más muchísimos casos de violencia doméstica que terminan en femicidios, vemos cómo más y más mujeres terminan siendo víctimas de las redes de trata, seguimos siendo testigos de la penalización del aborto, que también consideramos una forma de violencia, y después Valeria va a desarrollar más. Y creemos que las causas que generan todas estas desigualdades para las mujeres están enraizadas en el sistema. Eso es una cuestión que hace falta remarcar, porque cada una de las luchas que apoyamos, cada una de las peleas que damos, como habrá sido la del aborto no punible y otras que permanentemente con la conquista del matrimonio igualitario, no se van a resolver estructuralmente y se van a traducir en igualdad plena para las mujeres en la sociedad hasta que no desarraiguemos algunas cuestiones bien estructurales que son del sistema capitalista. Las desigualdades que provocan todas estas violaciones a la integridad de las mujeres tienen que ver con la opresión, tienen que ver con el patriarcado, tienen que ver con la explotación, que sobre la mujer es mucho peor. Y nosotras queremos empezar señalando un poco los distintos tipos de violencia que existen, porque a veces como combatimos con mucha fuerza, con mucha fiereza la violencia doméstica y sobre todo el femicidio, casos que en las últimas semanas, por ejemplo, hemos sido testigos de aberraciones brutales, pensamos que es solo física la violencia, y también existen otros tipos de violencia. La violencia arranca en la escuela, que no solo cuadricula en relación al género, entonces nos enseñan que las nenas usan rosa y los varones usan celeste, y todo eso termina derivando en violencia simbólica, que se ve a través del lenguaje, que se ve a través de la estigmatización de los roles, que se ve en que esto termina muchas veces en que las mujeres tenemos un ingreso mucho menor al de los varones, se estima cerca de un 30% menor, porque realizamos un montón de trabajo en nuestras casas que no es remunerado, que nadie sabe cuánto vale y que se estima que es cerca del 40% del PBI de los países. Entonces la violencia doméstica muchas veces se articula con otros factores. El tema de la violencia laboral está combinado con la violencia doméstica, porque a mayor dependencia económica, mucho más difícil es salir de esta situación violenta, de este hogar violento, o irse de la casa en donde está el golpeador. Entonces, nosotros también entendemos la violencia como en su parte psicológica, porque la ubicación de la mujer en esta sociedad en un rol indefenso se ve agravado por un montón de dichos en el sentido de no servís para nada, anda a lavar los platos, cosas que se han naturalizado y que vemos que hace falta también cuestionar para resolver los problemas estructurales. De todas maneras, entre los peores casos de violencia, y sin mencionar, o ya lo mencioné, el vértice más extremo que es el femicidio, tenemos, por ejemplo, la violencia sexual, que hoy en el siglo XXI, tristemente, tenemos que seguir lamentando que ningún gobierno desmantele enteramente las redes de trata. Y eso termina muchas veces, en la mayoría de los casos, en violencia sexual. Yo específicamente quería contarles un poco de la historia de la prohibición del aborto en la Argentina. La prohibición del aborto nace alrededor de 1886, cuando unos señores oligarcas deciden empezar a redactar el Código Penal. Antes de eso, el aborto era una cuestión de las mujeres y lo practicaban las mujeres y nadie se metía, era simplemente una decisión de la mujer. De golpe deciden que los hombres son los más aptos para decidir qué es lo que las mujeres tienen que hacer con su cuerpo. Y en 1886 empiezan a discutir la penalización del aborto para incluirlo en el Código Penal.
Para esa época la mujer no podía votar, no podía tener bienes a su nombre y no podía ir ni siquiera al colegio, excepto que a los colegios de señoritas que le enseñaban a coser, bordar y abrir la puerta para ir a jugar. Recién en 1901 puede empezar a ir al colegio, a aprender otras cosas, pero en 1922, que es cuando finalmente sale el Código Penal, prohibiendo el aborto, solo el 10% de las mujeres iban al colegio. Estos señores, con estas cosas, estaban diciendo que las mujeres no éramos personas inteligentes y por eso no valía la pena mandarnos al colegio. Estaban diciendo también que las mujeres éramos personas vanidosas, porque estos eran los argumentos que ellos esgrimían, y por eso no podíamos tener bienes porque los íbamos a despilfarrar en pavadas. Y tampoco podíamos votar porque nos podía venir la menstruación y votar cualquier cosa. Son argumentos que ellos daban. Eso es lo que ellos pensaban de las mujeres. Pasaron casi 100 años y el aborto no punible se sigue discutiendo. O sea, me parece que siguen pensando más o menos lo mismo algunos hombres y algunas señoras también. Por suerte el año pasado, después de muchísimas luchas, la Corte Suprema de Justicia sacó el fallo FAL, que dice que las mujeres víctimas de violación, no solo las dementes y las idiotas, tenemos derecho a abortar. Sin embargo, seguimos peleándola porque el protocolo nacional todavía no está firmado y muchas de las provincias todavía no hicieron protocolos nacionales para la atención de los abortos no punibles. ¿Qué hablar del aborto en general? Si siguen pensando de la misma manera, porque en definitiva es una idea que tienen sobre las mujeres, no nos van a dejar decidir sobre nuestros cuerpos, que es nuestro primer territorio. Nosotras lo único que pedimos es poder decidir sobre nuestros cuerpos, porque somos nosotras las que ponemos el cuerpo y las que tenemos que soportar un embarazo y correr el riesgo de vida que significa un embarazo. Para eso se necesita educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En relación a los casos de violencia que se vieron en la última semana, es triste también, pero nos alegra, una pequeña conquista, que es haber logrado que uno de los casos que trascendieron, el de Susana Leiva, haya sido declarado femicidio. Es muy importante porque creemos que, para empezar, declarar la matanza de una mujer que fue víctima de violencia durante 10 años, que hizo denuncias y fue rechazada por todas las instituciones, tanto la Fiscalía como la Comisaría, pero hoy haberlo declarado femicidio denuncia la violencia sexista y es un término es un término profundamente político que va en contraposición al homicidio, que el homicidio es neutral y no tiene ninguno de estos contenidos que creemos que hace falta ir agregándole, que tiene que ver con la perspectiva de género. Nosotros todo esto lo vemos con más preocupación, sobre todo porque consideramos que el Estado es el primer responsable de garantizar la seguridad para las mujeres. Por eso estamos proponiendo, entre otras cosas, que se legisle a favor de las mujeres y que se declare a nivel nacional la emergencia contra la violencia de género y los femicidios. Esto es lo que permitiría asignar partidas presupuestarias extraordinarias. Con estas partidas no solo se podrían construir refugios para que las mujeres que son víctimas de violencia en sus hogares tengan una salida inmediata de ese lugar, porque muchas de ellas no hacen la denuncia por miedo, porque no tienen a dónde ir, porque tienen dependencia económica, o no tienen directamente ningún salario, ningún familiar que las pueda contener. Entonces creemos que el refugio es una responsabilidad primaria. Creemos que también hacen falta campañas masivas de concientización, sobre todo en relación a lo que planteaba Valeria, relacionado con la educación sexual, pero que tiene que haber campañas alternativas que masivamente difundan, concienticen y eduquen a las nuevas generaciones para cambiar la cultura en donde el hombre es el macho, es la última palabra y la mujer necesariamente tiene un rol secundario y oprimida. Nos parece que todo esto es parte de lo que hace falta cambiar, que exigirle al Estado que todas estas leyes de una buena vez por todas se efectivicen, y es el compromiso que tenemos también desde Nueva Izquierda para llevar adelante, como parte de un cambio más global, explicar
que el rol de la mujer no siempre fue este rol secundario, este rol de esclava de un hogar privado, en donde las tareas domésticas son tarea exclusiva de las mujeres, y salvo en algunos casos que en el último periodo, y fruto también de nuestra propia lucha y nuestra propia pelea como mujeres, hemos ido cambiando, revirtiendo, pero que generalmente hay un mandato social que sigue vigente, en donde hay ciertos aspectos de la casa que son tarea específica de las mujeres. Esto no fue siempre así, y animarse a pensarlo desde esa óptica tiene que ver con animarse también a proponer cómo se cambia. Nosotros creemos y reivindicamos esas comunidades primitivas en donde la mujer tenía un rol jerarquizado, tenía un lugar de prestigio, donde era la que trazaba la línea de herencia, donde la familia era un espacio social, no privado, y en donde era muchísimo más sencillo que no se marcara que puertas adentro el macho mandaba y hacía lo que quería porque era el que traía el dinero, porque era el que se había apropiado de algún medio de producción. Nos parece que hay que animarse a cuestionar todo eso y que a partir de ahí vamos a empezar a resolver un montón de las desigualdades que hoy tienen las mujeres, que sobre todo las mujeres de las capas más pobres de la sociedad, que son las que finalmente se ven más golpeadas por tener menos recursos para dar la pelea. Nos parece que parte de todo esto es el desafío que tiene Nueva Izquierda, también seguir construyendo un espacio que articule distintas iniciativas que permitan tener mejores condiciones para avanzar en las cuestiones parciales. Retomando lo que decía Maru sobre el tema de las clases sociales, el aborto es también un tema de clase social. Las mujeres abortamos siempre y en todas partes del mundo y en todas las épocas. La única diferencia es de qué forma abortamos. Las que tienen plata van y abortan por 5.000 pesos. La que no, abortan en un sistema inseguro, clandestino y que les pueda llevar a la muerte o a riesgo de vida. Nosotros estamos a favor del aborto legal, libre y gratuito para que todas podamos abortar en las mejores condiciones. En todo caso, poder decidir si tener un hijo o no, porque en realidad es esa la diferencia. La educación sexual podría permitirnos decidir si tener un hijo o no, evitar el aborto. Con buena educación sexual, los abortos que en el mundo son 80 millones por año se reducirían a 26 millones por año.